Antes de comenzar con este video, me gustaría mandar un saludo especial a María Cecilia, que está cumpliendo años este 21 de septiembre. Muchas felicidades. Serena. Capítulo 2. Gatito abandonado. La mansión estaba envuelta en un silencio inquietante después del fugaz encuentro entre Serena, Frederick e Iser, pero Serena se mantuvo preocupada y desconcertada por la breve conversación entre esos dos. ¿De qué hablaban? ¿Qué fue lo que te dijo?, preguntaba en busca de respuestas. Sin embargo, Frederick, consciente de los secretos que escondía y de la peligrosa naturaleza que había percibido en Iser, prefirió minimizar la situación, disfrazando su encuentro con un simple saludo casual, evitando así que Serena se diera cuenta de que había algo más en juego. Y en su aparente tranquilidad, Frederick suspiró de alivio al constatar que la herida del brazo de Serena no parecía que dejaría cicatriz, aunque su tobillo también había sufrido las secuelas del accidente. Él ya le había aconsejado que dejara de usar tacones tan altos, pero ella, testaruda como siempre, había hecho caso omiso de su recomendación. Así que al final, Frederick, resignado, había dejado el tema pasar por el momento. Por su parte, Serena había continuado atormentada por lo sucedido. La relación entre Iser y ella era tensa en el mejor de los casos, pero jamás había llegado a esos extremos. Cuando ella había tropezado, el dolor había sido ardiente, pero nunca tan punzante como la mirada que Iser le había lanzado. Los residuos de esa mañana aún seguían carcomiéndola. Ella se había sentido tan colérica, pero también había sentido temor, impotencia, y siempre era así cuando Iser la miraba. Ella solo se sentía insignificante y pequeña frente a él. De cualquier modo, esos sentimientos la agotaban, y pronto el cansancio se apoderó de ella. Así que Frederick la colocó en la cama y la arropó con gentileza. Sin embargo, él también había estado sumido en sus propios pensamientos. La conversación con Iser lo había dejado inquieto y preocupado por sus propios planes, así que decidió preguntarle a Serena más sobre tratando de entender mejor contra quién se enfrentaba. Por supuesto, Serena al principio se mostró molesta y confundida por el repentino interés que Frederick estaba mostrando en aquel hombre, pero finalmente había cedido y había comenzado a contarle lo que sabía. Iser Grayson había pertenecido a la poderosa familia Grayson, conocida por ser líder en la industria de la construcción y dueña de la constructora más grande del país. Iser había sido el segundo hijo de la familia, pero se había distanciado de ellos, aunque los detalles exactos de esa ruptura habían sido desconocidos. Asimismo, los Grayson, según Serena, era una familia peligrosa. Detrás de su fachada de respetabilidad, estaban involucrados en actividades criminales y eran capaces de cualquier cosa por dinero, poder o fama. Incluso se rumoreaba que la madre de Iser se había quitado la vida después de descubrir oscuros secretos de la familia, lo que había mejorado más adelante la imagen pública de los Grayson, irónicamente, pues después de aquel suceso, aquella familia se había dedicado a realizar grandes obras de beneficencia, como si realmente estuvieran arrepentidos por tantas polémicas, aunque por las sombras seguían siendo tan siniestros como siempre. Por otro lado, Serena seguía sin comprender por qué su abuela había decidido traer a Iser a la familia Serenity, especialmente sabiendo que Isa Serenity era una mujer que priorizaba la paz y armonía de la familia, algo con lo que un Grayson no estaba familiarizado. Para Serena, ellos eran peores que el diablo, y la sola presencia de Iser la hacía sentir vulnerable e impotente. En otro lugar de la mansión, Raúl seguía observando con ansiedad a Iser mientras éste seguía sumido en sus pensamientos. Iser había estado en silencio durante horas, lo que había preocupado a Raúl y le hizo preguntarse si todo se debía al enfrentamiento con la señorita Serena hacía unas horas. Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta, el bolígrafo que usaba Iser se arruinó, salpicando toda su tinta, e inesperadamente, en vez de cambiarlo, Iser solo se había levantado y salido de la oficina sin decir una sola palabra, dejando a Raúl más desconcertado que nunca. Mientras tanto, en la habitación de Serena, Frederick la ayudaba a quitarse el vendaje, ya que pronto ella debía prepararse para la cena de esa noche. No obstante, un golpe en la puerta había interrumpido su rutina y Serena, pensando que se trataría de Sue, invitó a pasar a la otra persona detrás de la puerta sin sospechar que en realidad se trataría de Iser. La situación era completamente inusual, ya que Iser nunca antes había puesto un pie en su habitación. Nerviosa y sorprendida,
Serena pidió que saliera en un tono contundente, pero Iser no había parecido dispuesto a hacerlo. La tensión se incrementaba en la habitación mientras ambos se enfrentaban en un juego de voluntades. Serena, exasperada, elevó su voz y exigió que se fuera, pero Iser, manteniendo su calma y su fría compostura, continuó avanzando hasta el pie de su cama. Entonces, con cierta sorna, él finalmente habló. Para alguien que se jacta de ser la dueña absoluta de Serenity, te ves bastante lamentable. Mírate, delgada, enferma, nerviosa y sensible. Me pregunto si serías capaz de valerte por ti misma. Serena sintió un fuego de rabia en su interior ante sus palabras despectivas. Y qué tonta había sido al esperar que este hombre hubiera llegado hasta allí para disculparse con ella, lo que la hizo sentirse aún más ridícula. Iser solo estaba allí para provocar otra pelea, pero lejos a los pensamientos de ella. Iser tenía sus propias razones. El tiempo que le quedaba se acortaba y las acciones y conductas que había tomado no podían ser las mismas. Así que debía cambiar su plan de acción. Debía encontrar otros métodos. Con voz llena de determinación, Serena preguntó entonces: ¿Qué? ¿Viniste aquí solo para decirme eso? Iser inclinó la cabeza ligeramente, agudizó la mirada y respondió: No, vine a educarte. Concluyó, llenando la habitación con un silencio tenso y desafiante, un silencio que pronto fue roto por Serena, que exigía a qué demonios se refería con educarla. Iser clavó sus ojos en Frederick, quien aún permanecía en la habitación, y le ordenó que saliera, pues la conversación no le incumbía. Y aunque Frederick se negó rotundamente, a regañadientes accedió a petición de Serena, que estaba curiosa por saber qué tenía que decir ese hombre. El chasquido de la puerta al cerrarse resonó en la habitación, un eco de la tensión entre ambos. Y fue entonces que Iser inesperadamente tomó el lugar que Frederick ocupaba antes, para luego tomar su brazo herido sin previo aviso e inspeccionarlo. Sorprendida por su contacto, Serena gritó que ella no había pedido su ayuda, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Iser ignoró su protesta y con habilidad comenzó a vendar la herida, haciéndola sentir incómoda por su eficiente toque. ¿Qué rayos sucedía con él? ¿Por qué de pronto actuaba así? Serena no sabía qué pensar. ¿Acaso esta era la forma en que él se disculpaba a su manera? La incertidumbre llenó su mente mientras cedía y permitía que él continuara. Entonces, se rompió el extraño silencio con palabras que solo añadieron a la confusión de Serena. Siempre creí que darte tiempo era lo correcto. Por eso siempre dejé que hicieras lo que quieras. Serena, intrigada y molesta, se giró y apartó su brazo de él, y mirándolo con rabia contenida le preguntó entonces por qué actuaba de esa manera de repente. ¿Crees que por gestionar el negocio de mi familia, eso te da derecho a tocarme ahora?, dijo ella. Ante eso, él frunció ligeramente el ceño, una señal apenas perceptible. Y sí, era evidente que ella lo odiaba. Pero, ¿qué enardecía tanto su odio? ¿Por qué me odias tanto?, preguntó él más por curiosidad. Por supuesto, tampoco era como si no lo supiera del todo. Tras su constante observación, Serena siempre había mostrado una evidente desconfianza hacia él. Una chica ignorante casada con un hombre que no conocía. Ok, podía concederle eso. Pero, ¿no había demostrado ella ya su incapacidad para gestionar Serenity? Y aún así, era ella quien lo acusaba por sus propias faltas. Entiendo que no te caigo bien, pero el trato fue simple. Si no nos hubiéramos casado, no podría haberme hecho cargo del hotel y Serenity estaría en peligro. He tenido que lidiar con muchas cosas desde entonces, pero nunca te he culpado por ello. Así que, ¿por qué me culpas tanto? Serena, en su desconfianza y resentimiento, no ocultó sus sentimientos. Porque eres un sucio, Grayson, y jamás podré confiar en alguien como tú. Como también estoy segura de que el trato que tengas con mi abuela nunca será suficiente para ti. Sé muy bien lo que quieres y estoy segura de que estarías muy feliz si yo algún día muriera. Entonces serías el dueño absoluto de Serenity. ¿Crees que no lo sé? En su mente, Serena estaba convencida de que Iser solo actuaba como el bueno para manipularla. Iser comprendió que su apellido era el verdadero estigma. Vaya, qué novedad. Los labios de Iser hicieron el amago de una sonrisa y levantándose de la cama adoptó una postura socarrona, pasando una mano por su cabello. Así que durante todo este tiempo, ella de verdad creía que él quería matarla para hacerse dueño de Serenity. Bueno, ella podía seguir creyendo eso. De cualquier modo, no existía ningún tipo de relación en este matrimonio. Y entonces, de manera inesperada, tomó el rostro de Serena forzándola a mirarlo a los ojos para luego susurrarle:
Es curioso que menciones eso, ya que en realidad te necesito viva. La atmósfera se cargó con electricidad, sus bocas estaban peligrosamente cerca, pero Iser con su característica frialdad volvió a hablar, sus palabras ahora mucho más gélidas. Te necesito viva para que veas lo patética e inferior que eres, incluso más que la basura que un Grayson tira. Sí, Serena, al final solo terminarás siendo utilizada por aquel a quien tanto desprecias, y todo lo que amas se te será arrebatado algún día. Y vivirás para ver con estos preciosos ojos tuyos tu propio descenso. ¿Qué te parece? Los ojos de Iser eran depredadores, su mirada demasiado penetrante. El corazón de Serena latía con fuerza en su pecho. El odio que sentía hacia este hombre se mezclaba con el miedo, pero aún así, ella logró apartar el agarre en su mandíbula. Iser era un hombre despreciable que parecía complacerse con el dominio y debilidad de otros, y cuando éste se alzó en toda su altura mirándola desde arriba con esos ojos despectivos, Serena quiso gritar, pero como si se tratara de su última estocada. Iser volvió a hablar. No estás en posición para ser arrogante conmigo, princesa, y solo tengo un límite para tus berrinches. Así que, ¿cuánto tiempo más seguirás culpándome a mí o a tu abuela? Te sugiero que todo ese odio que tanto sientes te lo guardes. Puedes preocuparte por tu propio orgullo después. Concluyó alejándose de ella, y con cada paso que él daba, era como un golpe en su orgullo. Maldito desgraciado, quería gritar. Pero más que eso quería hacerlo pagar, quería que él se arrodillara ante ella y se humillara, así como él había hecho con ella. Entonces, con determinación, ella lo detuvo. Lo haré. Iser se giró hacia ella con su típica mirada arrogante. Los ojos de Serena estaban llenos de lágrimas, pero curiosamente ninguna resbaló. Era como si se negara a que él viera su debilidad, como si con ello dijera que él jamás la vería descender. Y entonces la respuesta que había esperado brotó de sus labios orgullosos. Aprenderé. Así que enséñame, dijo ella. Iser la miró intensamente. Sus ojos eran insondables. Y luego, sin decir una palabra más, abrió la puerta y se fue, dejando detrás de sí solo el sonido del clic de la puerta cerrándose. La tensión entre ellos seguía palpable, pero algo había cambiado en el ambiente. Lewis Lautis era el típico hombre parlanchín, extrovertido, que siempre parecía ver el lado bueno de cada cosa, incluso cuando no era así. Como hacía unos momentos, cuando se topó directamente con Serena y ésta había pasado de largo ignorándolo, como siempre. Y aún así, el carismático Lewis no se rendía por un día conseguir su amistad. Siendo francos, ese era un caso perdido. Sobre todo porque Lewis era amigo y compañero de negocios de Iser, y Serena odiaba todo lo relacionado a Iser, a excepción de Raúl, quien parecía ser el único ser en esta tierra que era cercano a Iser y con el que Serena podía ser amable. ¿La razón? Raúl se parecía en muchos aspectos a Harper, el hermano que perdió en ese trágico accidente. Así que sí, eso tenía mucho sentido para Lewis. Pero lo que no comprendía era cómo es que Iser toleraba que otro hombre fuera con su esposa a tomar un picnic. Y sí, Lewis estaba al tanto de que su amigo estaba dentro de un matrimonio por contrato. Pero vamos, ¿en serio no iba a hacer nada? ¿De verdad no le importaba? Oye, amigo, ¿en serio de verdad no hay forma de que ambos mejoren su relación? Eres su esposo después de todo, preguntó movido por la curiosidad. Iser, que había estado más enfocado en los documentos que tenía delante, miró a su amigo por primera vez desde que llegó. ¿Mejorar su relación?, se preguntó para sí mismo, pero fue la voz de Serena la que le dio una respuesta a esa pregunta. Eres un sucio, Grayson. No, definitivamente eso era imposible. Ella y yo no nos agradamos y eso nunca cambiará. Fue la respuesta escueta de Iser, aunque para Lewis era muy difícil creer que siempre hubiese sido así. Pero ¿qué es lo que no te agrada de ella?, volvió a preguntar. E Iser ni siquiera tuvo que pensar demasiado en su respuesta, la cual casi salió de forma autómata. Su mirada, dijo él, su postura relajándose mientras ahondaba un poco más en su respuesta. Es afilada como un cuchillo, como si quisiera cortarme. Sus ojos siempre están llenos de sospecha, además del hecho de que nunca ha llorado delante de mí. Ese era un hecho que siempre se repetía, ojos llenos de lágrimas a punto de desbordarse.
Aún así, Serena nunca derramaba ni una sola lágrima. Y aunque no sabía la razón, de alguna forma eso desgarraba su corazón lentamente, pero también lo molestaba. Eran pequeñas y ridículas acciones, como sus manos y pies temblando de ira. Me molesta mucho, dijo Iser un tanto perdido en sus pensamientos. Y era curioso, pensó Lewis, y también un poco extraño. ¿Iser encontraba molesto que Serena no llorara en su delante? Oye, ¿no estarás diciendo que estás tratando de hacerla llorar, o sí? Pero al ver la mirada misteriosa de su amigo, Lewis simplemente no pudo evitar preguntar, ¿qué estás intentando hacer? Sin embargo, Iser no respondió y solo se limitó a sus propios recuerdos. Mientras tanto, en otro lugar, las flores silvestres se alzaban orgullosamente en una paleta de verdes y amarillos. Un mantel de cuadros se desplegaba sobre el suelo, transformando el prado en un escenario de romance. Sobre él, un festín de delicias y dos amantes envueltos en su dulce complicidad. Serena le contaba a Frederick acerca de sus planes de aprender todo lo que pudiera sobre los negocios y él solo escuchaba atentamente. Ya verás, aprenderé muy bien, y cuando pueda manejar las cosas por mi cuenta tendré una excusa perfecta para echarlo de aquí, y haré que se arrepienta por haberme enseñado. Él sonrió un poco por esa afirmación, aunque también se quejó otro tanto ya que ahora pasaría sus días solo. ¿De qué hablas? Seguiremos pasando las noches juntos, se burló Serena, lo que provocó que él la tomara de la cintura para luego colocarla sobre su regazo, y por un momento los ojos de Serena se abrieron sorprendidos. Y no era como si ambos no hubieran estado juntos ya en esta posición. Pero, ¿no estaba siendo Frederick más audaz de lo usual? Entonces ella tampoco debía quedarse atrás, ¿no es así? Bésame, dijo Serena coquetamente. Finalmente, la cháchara ambigua fue dejada de lado y los hombres de negocio estaban de nuevo enfocados en el papeleo. Sin embargo, Iser hizo una pausa y se volvió hacia su amigo mientras preguntaba, ¿dónde dijiste que Serena iba antes? Lewis levantó su rostro sorprendido, pensando que Iser ya había zanjado el tema de Serena hacía un poco. Parecía que iba de picnic con ese hombre. Llevaban una cesta. La postura de Iser no cambió, pero definitivamente sus ojos lo hicieron. Así que su esposa parecía tener tiempo para un picnic. Entonces quizás era momento de enseñarle un par de cosas antes. Raúl, llamó Iser, mientras que su joven asistente acudía presto. Ve y busca a Serena, inmediatamente. Poco después, no había que mencionar que Serena no le sentó nada bien los mandatos de Iser. ¿Quién se creía que era para llamarla cuando quisiera, ahora que había aceptado enseñarle los entresijos del negocio? Sin duda ese hombre era insufrible, pensó Serena. Así que, con su determinación implacable, sabía que no siempre cedería ante los caprichos de él, por lo que su decisión de asentir esta vez solo se debía a la evidente tensión en el rostro nervioso de Raúl. Solo por eso. Y levantándose del regazo de Frederick, su cabello largo ondeó al viento, mientras los ojos verdes de este último la seguían reflexivamente. Y finalmente, tras un largo intervalo, Serena apareció en el despacho de Iser. Lewis, quien aún se encontraba allí, fue el primero en hablar, manteniendo su amabilidad a pesar de los innumerables desprecios de Serena. Mientras tanto, Iser, con su habitual seriedad, contrastado con la actitud de su jovial amigo, le indicó a Serena que tomara asiento, pues había documentos que ella debía leer y asuntos que él debía abordar. Pero por lo contrario a sus indicaciones, en lugar de sentarse frente a ellos, Serena avanzó con altivez hasta el imponente escritorio que solía usar su abuela y madre, y que ahora estaba a manos de Iser. Si ha de leer algo, tráelo aquí, declaró Serena, con una actitud bastante arrogante. El ceño de Iser se frunció notablemente, revelando así su escasa paciencia en ese momento. Y eso no pintaba nada bien. La tensión en el ambiente aumentó. Lewis y Raúl abandonaron rápidamente la sala, como si hubieran visto el mismísimo diablo. Iser, que ya no prestaba atención a los demás, más que a la mocosa altanera que tenía delante, se había acercado a Serena y le ordenó que se levantara, para luego señalar otro escritorio más pequeño y modesto, uno que parecía destinado a una secretaria. Por supuesto, Serena se negó obstinadamente, manteniendo su actitud desafiante. «Permíteme aclararte algo. Este asiento pertenecía a mi abuela y a mi madre, así que me corresponde. Además, el hecho de que haya aceptado tu enseñanza no me convierte en tu subordinada. Por lo tanto, siéntate tú allí». Ojos violetas chocaron con gélidos ojos azules bastante peligrosos.
La paciencia de Iser finalmente se había agotado. Y sin dudarlo, extendió sus brazos y con sorprendente facilidad levantó la silla con todo y Serena, atónita por un momento observando cómo Iser la sostenía como si fuera una pluma. Pronto comenzó a gritarle que la bajara, aunque sus esfuerzos fueron en vano. Iser avanzó con energía, incluso pateando otra silla que se interponía en su camino, antes de colocarla abruptamente en su lugar, para luego espetarle con firmeza. Escúchame bien, princesa arrogante. Si quieres ocupar este asiento que tanto te crees merecer, primero debes demostrar que lo mereces de verdad. Los logros de tu abuela y madre no te pertenecen, y aún así quieres sentarte en un lugar así de grande. Si he de comparar, lo único más grande que tu ego es tu falta de vergüenza. Las mejillas de Serena enrojecieron al escuchar esas palabras y pronto las suyas fueron escupidas de forma jadeante, casi como si no pudiera controlar su rabia. Yo soy Serena Serenity y tengo derecho a este asiento por nacer en esta familia, y ese es un hecho innegable. Las palabras de ella pretendían remarcar una potestad jerárquica, pero Iser ni siquiera se inmutó con ellas, ya que pronto le respondió con la misma vehemencia. Así que según tú, pertenecer a tu familia te concede una corona automáticamente. No tenía idea que el respeto por el trabajo duro de tus predecesoras fuera tan superficial. Serena, sin argumentos sólidos, le ordenó que se callara, enfurecida por su actitud. Iser, lejos de inmutarse, le respondió con firmeza. Demuéstralo. No lo hagas por lo que yo o los demás piensen. Demuestra que mereces este asiento. Preguntándose en silencio qué quería decir Iser con ello. Pronto la respuesta llegó. Organiza el evento anual del Hotel Serenity. Debes gestionar la lista de invitados, la organización del evento, la cena y la fiesta posterior. Si logras hacerlo, voy a permitir que te sientes aquí. Reflexionando sobre ello, Serena entonces recordó el evento de aniversario de Serenity. Cada verano de cada año, cuando los árboles se vestían de verde frondoso, las puertas de Serenity, normalmente abiertas para los selectos huéspedes, se cerraban una vez al año en una noche mágica estival. Era el evento de aniversario, un secreto anhelado por la alta sociedad y un misterio para los que no tenían el honor de estar invitados. Para Serena, el evento del aniversario del Hotel Serenity era mucho más que una simple festividad. Era una tradición. En esa noche especial, todas las habitaciones del hotel debían estar vacías, preparadas para recibir a los invitados de alta alcurnia que esperaban con ansias esta ocasión única. Era una responsabilidad que había sido transmitida a través de las generaciones de su familia. Lo había hecho su abuela y también lo había hecho su madre. Las invitaciones emitidas por los Serenities eran codiciadas y con razón, pues representaban no solo un pase a una celebración inolvidable, sino también un símbolo de poder y honor. Quienes eran honrados con una invitación de los Serenities se encontraban en la cima de la sociedad y el evento mismo era una prueba de su estatus. El evento anual requería una meticulosa planificación y coordinación. Cada detalle de los arreglos florales más sencillos hasta los ingredientes de los platos servidos en la cena debía ser perfecto. La socialización, la información y la satisfacción de los invitados debían mantenerse en un equilibrio delicado. Este evento no era solo una celebración, era un acto de prestigio y reconocimiento que reflejaba la grandeza de los Serenity. Y Serena lo sabía porque aún recordaba las palabras sabias de su abuela en cada evento de aniversario. Debemos ser como sombras, pero también debemos brillar como luces. Eran consejos que le recordaban la importancia de mantenerse discreta pero resplandeciente, de ser un anfitrión impecable pero nunca robar el protagonismo a los invitados. Sin embargo, todo este esplendor conllevaba una gran responsabilidad y una carga de trabajo que se extendía a lo largo de meses de planificación. Serena sabía que estaba destinada a mantener viva la tradición y preservar el prestigio de su familia, pero lo que no sabía era que el aparentemente insensible Iser, quien se había ofrecido como su mentor, tenía sus propios planes para ella. Lo que él estaba pidiendo no era una tarea, era una maldita proeza, porque ¿cómo pretendía él que un evento de ese calibre que conllevaba meses de planificación se realizara en tan solo un mes? Pero como si se burlara, Iser tan solo respondió con cinismo. Es por eso que debes comenzar a organizarte desde hoy. Los registros de eventos pasados comenzaron a acumularse como una montaña de papeles. Serena debía memorizarlos, una tarea aparentemente imposible dada la cantidad abrumadora de información.
La irritación y el agotamiento de ella la llevaron a dar vuelta en su silla y dirigirse hacia la puerta, como si pudiera escapar de las demandas absurdas de Iser. Y él, creyendo que Serena finalmente se había rendido, le preguntó si así era. Sin embargo, Serena se volvió hacia él con una expresión de enojo. «¿Quieres que memorice todo eso, no? Pues si voy a hacerlo, no lo haré cerca de ti y lo haré en un lugar donde me sienta cómoda. Le pediré a Sui que me envíe todo eso y dentro de una semana volveremos a hablar». Refunfuñaba ella toda digna. Una dignidad que no le duró demasiado cuando la risa incrédula de Iser llenó la habitación, como si creyera que Serena estaba haciendo una broma. Y avanzando hasta ella, él cerró la puerta con el pie para luego informarle que todos los registros debían ser memorizados antes del final del día. Serena abrió los ojos con incredulidad y sus protestas salieron con vehemencia, incapaz de concebir cómo podría lograr tal hazaña en un solo día. Fue entonces cuando Iser pronunció palabras que encendieron la ira de Serena hasta su punto máximo. Bueno, entonces tómate todo el tiempo que quieras y veamos cómo manchas el nombre de Serenity. Ah, y lamento decirte esto, pero son muchos más documentos de los que crees. ¿Y Serena estaba furiosa y desesperada? No te haces una idea. El peso de su legado y la crueldad de su mentor se cernía sobre ella como un tormentoso clima de verano, y sí, seguramente ese maldito desgraciado estaba disfrutando de esto, ¿verdad? Días después, en el majestuoso Hotel Serenity, se había gestado un encuentro entre Iser y el señor Jackson, un empresario cuyo nombre resonaba en todos los círculos relacionados con la innovación automovilística. Sus ojos centelleaban con la promesa de un futuro donde los carruajes se darían paso a los revolucionarios automóviles. Él era un hombre de aspecto regordete, aparentemente afable, aunque a veces sus palabras no estuvieran a la altura de su imagen. Y cuando la reunión llegó a su fin, Iser se despidió cortésmente de él, agradeciéndole por su prontitud en acudir a la cita. Sin embargo, un comentario casual del empresario cambiaría el tono de la conversación. Iser, al mencionar que compartiría con su esposa el resultado de su encuentro, hizo levantar ligeramente las cejas del señor Jackson. «Oh, la señorita Serena», había dicho como si nada, aparentemente como si Serena siguiera siendo una mujer soltera. Después de ello, el hombre siguió diciendo que él la había conocido cuando Serena aún era una estudiante, y con cierto desinterés insinuó que el tiempo debía haberla transformado en una hermosa dama. Pero eso fue todo, como si lo único que fuera realmente digno de mención fuera la belleza de Serena, como si ella realmente no tuviera nada que ver con los negocios. Pero fue precisamente esa mención despectiva lo que hizo caer el desenlace de su reunión como una sombra. El señor Jackson, ajeno aún a todo, levantó su mano con un gesto propio de una transacción exitosa. No obstante, la voz de Iser se tornó firme y sin margen de bromas, dejándole en claro al regordete hombre que Serena no era ajena al mundo de los negocios. De hecho, ambos compartían la gestión del Hotel Serenity. La reprimenda silenció las risas incómodas. La tensión en el ambiente fue evidente, y Lewis, quien había acompañado a Iser en la reunión, intervino para escoltar al señor Jackson hasta su automóvil. Mientras tanto, Iser se despidió con frialdad y se retiró, dejando al empresario con una mirada reflexiva que flotaba en el aire. Poco después, dentro del automóvil de regreso a la mansión Serenity, Raúl notó el silencio reflexivo de su jefe. Existía algo inusual en la actitud de Iser, quien generalmente, después de una reunión de negocios, el ritual incluía un puro y un pedido inmediato de otro. Pero esta vez, algo había cambiado. La inquietud y la profundidad de los pensamientos de este eran evidentes, y la respuesta a este misterio llegó cuando Iser, aún mirando por la ventana del automóvil, llamó el nombre de Raúl. Las palabras que emergieron de sus labios contenían un fragmento de la vida de Serena, un pasaje del pasado de la joven. Serena, en sus años de juventud, no había tenido la oportunidad de recibir una educación adecuada en negocios. Después de la tragedia que afectó a su familia, su abuela asumió la carga de la gestión de Serenity, ya que Serena seguía siendo menor de edad y carecía de la capacidad para enfrentar tales responsabilidades. Y cuando Serena cumplió los 19 años, su vida dio un giro todavía más inesperado. Obligada a casarse con un hombre que no conocía, su voluntad siempre se mantuvo en contra de esta unión forzada. En la perspectiva de Iser, Serena había perdido no solo a su familia, sino también su iniciativa, su voluntad y su capacidad de tomar decisiones. Además,
Había que sumarle la sombra de la sospecha de que Isar tenía intenciones oscuras y codiciosas, lo que al final, como era obvio, había atormentado a Serena desde el inicio de su matrimonio. Por lo tanto, buscando la manera de librarse, a pesar de la aparente falta de oportunidades, Serena peleó y se rebeló. Sin embargo, con el tiempo, la misma mansión Serenity se convertiría en un escenario en el que su voz apenas se alzaba por encima de un susurro. Ahogada por el poder de Isar y la atención constante que le brindaban los visitantes y las personas en los eventos a él, la naturaleza humana se reveló en toda su crudeza. Las personas se acercaban a Isar en busca de poder y estatus, ignorando por completo a Serena. Hablaban de joyas, vestidos y otras banalidades cuando se acercaban a ella, pero rara vez lo hacían con auténtico interés en su persona. Así que la sombra de Serena se extendía cada vez más y más, y su figura parecía desvanecerse, reducida a una niña insignificante y aparentemente incapaz. Isar, a pesar de ser consciente de esta situación, había priorizado la salvación de Serenity por encima del orgullo y la reputación de Serena, porque en ese entonces, Serenity era lo más precario. Sin embargo, después de años de sentirse inútil y menospreciada, Serena había caído finalmente en un abismo de depresión, donde su autoestima se desmoronó y su espíritu se quebró. Raúl, que escuchaba atentamente, recordó que fue precisamente en ese periodo de depresión cuando Frederick ingresó a la mansión Serenity hacía unos 2 años. Sin embargo, la revelación de Isar continuó con la afirmación de que las cosas estaban cambiando ahora. Serenity había encontrado su equilibrio una vez más, y era hora de que la imagen de Serena fuera realzada. El rostro de Isar se tornó oscuro pero resuelto, y emitió una orden tajante a Raúl. No permitas que nadie vuelva a menospreciar a la señora Serena, ¿comprendes? Estas palabras eran un llamado a la acción, una determinación de que Serena merecía respeto y reconocimiento en el mundo de los negocios y más allá. Raúl entonces comprendió que Isar había trazado un nuevo objetivo. Recuerda esto, Raúl. Serena puede lucir como un gatito abandonado ahora, pero incluso un pequeño gato puede llegar a sacar sus garras cuando encuentra valor. Así que, si otros no lo saben aún, nosotros debemos escuchar y entender su historia. ¿Comprendes? Ella también es la persona para la que trabajas. Y sí, Raúl definitivamente lo tendría muy en cuenta. Al llegar a la mansión Serenity, Isar fue recibido cordialmente por la diligente Sui, quien pronto le informó el paradero de su esposa. Serena en ese momento estaba inmersa en sus estudios en el anexo. Al escuchar estas palabras, Isar entrecerró los ojos, consciente de la razón detrás de la elección de Serena al dirigirse a ese lugar en particular, pues era el único refugio donde ella se sentía verdaderamente protegida, una especie de santuario en medio del inmenso mundo de Serenity. Por otro lado, Raúl observó con cierta preocupación la expresión de Isar. La cantidad de libros que éste había destinado para que Serena los memorizara parecía abrumadora, incluso para una persona versada en la materia. Sin embargo, Isar mantenía una confianza inquebrantable en las capacidades de Serena, puesto que cuando él mismo llegó a la mansión en sus comienzos, se encontró sin opciones más que aprender todo desde cero sobre Serenity. Pero Serena había crecido inmersa en este mundo, conociendo cada detalle, cada rincón de la mansión y cada aspecto de su historia. Y sí, a pesar de que quizás Serena no era consciente en ese momento, cada uno de los libros y registros que leía era un reflejo de su vida cotidiana, piezas que ella ya conocía, memorias vivas que se encontraban profundamente arraigadas en su ser.